Bueno, vamos a arrancar con este análisis. Hoy nos metemos de lleno en un viaje de ingeniería que es una auténtica pasada. Vamos a trazar el camino tecnológico desde la órbita terrestre hasta las profundidades, sí, las cavernas de la Luna. Y es que resulta que nuestra supervivencia en el cosmos depende literal y absolutamente de los materiales que elegimos. Así que, directos al grano, vamos a desmontar un mito gigantesco ahora mismo. Existe esta idea de que los ingenieros aeroespaciales están buscando un único material, una especie de material mágico e indestructible que lo resuelva absolutamente todo. Pero la realidad científica, la de verdad, es muchísimo más compleja e interesante que cualquier película de ciencia ficción. Y es que la respuesta corta es depende. Depende por completo de a dónde vayamos. La ingeniería espacial moderna es puro contexto. Las reglas del juego cambian radicalmente cada vez que pisamos un entorno nuevo. Lo que te salva la vida en la atmósfera de la Tierra puede ser un lastre mortal en el vacío. Todo depende del destino. Y así llegamos al punto número 1, el secreto del acero 304L. Hablamos del archiconocido acero inoxidable 304L, un auténtico peso pesado. Pero ojo a esto, porque su verdadero secreto es el efecto TRIP. A ver, mientras que la mayoría de los metales se vuelven súper frágiles y quebradizos con el frío extremo del espacio, este acero hace justo lo contrario. Adquiere literalmente superpoderes a menos 200 grados centígrados. Absorbe una cantidad brutal de energía y se vuelve todavía más fuerte, lo que lo hace el candidato perfecto para contener algo tan volátil como el metano líquido supercongelado. Y si miramos estos datos de la tabla, entendemos enseguida por qué este acero es el rey absoluto cuando toca reentrar en la atmósfera. Soporta unos 800 grados de temperatura, que se dice pronto, pero lo mejor es su tolerancia al impacto. Si le da un micrometeorito, en lugar de estallar en 1000 pedazos, simplemente se abolla. Se deforma, pero no se rompe, y esa capacidad es la clave para que una nave pueda usarse una y otra vez. Pero, un momento, hagamos una pausa. ¿Y si esa nave jamás, bajo ningún concepto, necesita entrar en una atmósfera? Claro, si quitamos de la ecuación la fricción ardiente del aire, de repente todo ese peso masivo del acero que antes nos protegía se convierte en un defecto fatal. Es un desperdicio de combustible que no nos podemos permitir. Lo que nos lleva directos a la sección 2, las naves de espacio profundo. Fijaos en la diferencia tan bestial si comparamos directamente estas dos opciones. Frente a nuestro pesado acero, la aleación de aluminio-litio 2198 es un 70% más ligera. Que sí, que en una reentrada atmosférica se derretiría como si fuera mantequilla, pero en el vacío orbital puro y duro, ese ahorro increíble de masa la convierte en la opción número 1 para las etapas superiores. Ahora bien, si hablamos del vacío más absoluto, hay un rey indiscutible. Hablamos de la fibra de carbono con cianato de éster. Este es el atleta de élite del espacio profundo, sin duda. Es extremadamente ligero, tiene una fuerza específica imbatible y, lo más alucinante, cero expansión térmica. Ni se encoge ni se estira con los cambios extremos de temperatura. En esto supera ampliamente a los metales. Pero claro, como pasa siempre en ingeniería, nunca es tan fácil. ¿Qué pasa si necesitamos que esta maravilla ultraligera retenga aire respirable dentro para una tripulación humana? Pues resulta que aquí entra en escena un enemigo invisible que le complica muchísimo la vida a nuestro campeón. Pasamos así a la sección 3, el problema de las fugas. El concepto clave para entender esto es la microporosidad. Por muy sólida que parezca, la fibra de carbono tiene huecos microscópicos inherentes. Es como un colador a nivel invisible, no es hermética. Así que si construyéramos una estación espacial entera solo con fibra de carbono, el oxígeno y el nitrógeno se escaparían lentamente hacia el vacío. Vamos, que la tripulación se asfixiaría poco a poco. Un desastre. Entonces, ¿cómo resolvemos semejante rompecabezas? Pues con una solución arquitectónica brillante, una doble piel. Es el equipo perfecto. Primero, se pone un núcleo interior de acero que sella el aire herméticamente y, muy importante, nos permite inspeccionar visualmente si hay grietas. Y después se envuelve con una capa exterior de fibra de carbono que da toda la fuerza y rigidez estructural sin sumar casi peso. Bueno, expandamos aún más nuestra visión. Dejamos la órbita atrás y bajamos. ¿Qué ocurre exactamente cuando necesitamos aterrizar y montar una base permanente en la implacable superficie de la Luna? Pues que las reglas del juego, otra vez, vuelven a reescribirse por completo. Vamos con la sección 4, construir con regolito lunar. Quedaos con esta cifra, 1 metro. Ese es exactamente el grosor de regolito, o sea, de polvo lunar, que necesitamos amontonar para igualar la protección contra la radiación que tenemos aquí en la Tierra gracias a la atmósfera. Esto nos demuestra algo fundamental. El regolito no es un material estructural para soportar presión, es simplemente tierra gratis y muy abundante que funciona genial como un escudo pesado.
Y todo esto cristaliza en una arquitectura definitiva de 3 capas para una base lunar. Fijaos cómo trabajan en equipo. La capa interior de acero mantiene la presión vital, la capa intermedia de fibra de carbono aporta la rigidez y por fuera esa capa de regolito actúa como un guardaespaldas prescindible. El regolito recibe los golpes de los micrometeoritos y absorbe la radiación para que las partes frágiles del interior sobrevivan. Pero, claro, viendo todo este despliegue, surge una pregunta bastante provocadora. Si nos hace falta levantar muros de contención de 1 metro de grosor, ¿por qué nos complicamos la vida construyendo un escudo gigante en una superficie tan peligrosa si el universo ya ha construido estructuras perfectas por nosotros? Lo que nos abre la puerta a la sección 5, los refugios en tubos de lava. Y es que los datos de esta comparativa ilustran brillantemente la ventaja abrumadora de la geología. Un tubo de lava nos regala un techo de roca natural de 50 metros de espesor. Es un búnker preconstruido. De un plumazo nos quitamos la amenaza de radiación, nos olvidamos de la lluvia de micrometeoritos y encima mantenemos una temperatura estable de -20 grados, que es un auténtico paraíso frente a los cambios letales de la superficie. Eso sí, adaptar una cueva oscura y totalmente irregular exige un trabajo de ingeniería detectivesco fascinante. El plan sería algo así. Primero mandamos robots que cultiven hidrogeles biológicos a base de hongos para sellar las grietas. Lo llaman micoarquitectura y suena increíble. Y el paso 2, una vez sellada la caverna, es inflar dentro una cápsula de materiales compuestos como el Vectran o incluso imprimir un caparazón de regolito vitrificado. Así que, para ir resumiendo, este análisis nos deja una verdad absolutamente innegable. La ingeniería espacial moderna es multimaterial. Se acabaron los ganadores únicos. Conquistar el espacio es como afinar una orquesta. Exige una sinfonía perfecta donde los metales resistentes, los compuestos ultraligeros y la cerámica local trabajan juntos en absoluta armonía estructural. Y quiero cerrar con esta pequeña reflexión. Nuestro futuro en el espacio no se va a basar únicamente en esa tecnología puntera que logremos sacar de la Tierra. El éxito de nuestra supervivencia ahí fuera va a depender de nuestra capacidad, nuestro ingenio y nuestra humildad para adaptarnos y cooperar con la antigua geología que el universo ya ha construido para nosotros. Muchas gracias por acompañarnos en esta exploración.